Estamos de vuelta, aquí sigue la W, gracias por estar conectados con nosotros a esta hora a través de nuestra plataforma digital, porque aquí sigue la W en digital. Y hoy vamos a tener un segundo segmento de Sigue la W con algunas puntadas de actualidad internacional y también algunas puntadas de lo que está pasando hoy día en Colombia. Porque en instantes, Andrea, vamos a estar hablando de uno de los elementos o de las circunstancias políticas del momento, el reconteo de votos o lo que ya se debe conocer como el escrutinio, que es el proceso a través del cual ya se cuenta oficialmente los votos para determinar quiénes pasan al Congreso y que en este momento pues está en el ojo del huracán debido a las denuncias que se han multiplicado y los hechos que ayer Paola nos traía, 29.000 mesas por lo menos en donde no habría habido registro de votos por el pacto histórico, hecho que ha generado una oleada de comentarios que hablan de fraude. E incluso lo que más temprano revelaba Angélica Lozano, que nomás en el reconteo a el partido Alianza Verde le aparecieron 30.000 votos. Sí, sí, realmente esta es la noticia política del momento y es muy importante incluso que todos los partidos estén con los ojos bien abiertos. Ustedes han visto en redes sociales que dicen, oiga, caigan a Corferias, caigan a tal sitio porque vamos a hacer todo el reconteo, ese escrutinio con los observadores de los partidos políticos, pero sí es muy complicado lo que está sucediendo, sobre todo, yo insisto con eso, que me parece también grave, Paola también lo decía, si fue falta de capacidad a los jurados o fue que allí están aprovechando para haber alterado los resultados antes de ingresar la información al software. Quiere decir, Juan Pablo, que muchos de estos errores, no sabemos si a propósito o no, pues sucedieron justamente en las mesas, que eso es lo preocupante, pero ya vamos a hablar un poco más de este tema. Eso lo haremos más adelante, porque antes Carlos nos trae un invitado con quien abriremos la ventana nuevamente para mirar hacia lo que está pasando en Europa del Este, la invasión de Rusia a Ucrania y sobre todo el papel de un órgano supranacional como lo es Naciones Unidas, que para muchos parece que estuviera de adorno en medio de lo que se está viviendo. Así es, Juan Pablo. Vamos a hablar con Sir Jeremy Greenstock. Él fue embajador del Reino Unido ante la ONU desde 1998 hasta 2003, 5 años. Vamos a hablar con él sobre muchas cosas. Primero, ¿qué está haciendo la ONU en Ucrania? ¿Cuál ha sido el apoyo y si el papel ha sido suficiente, sobre todo para salvar a las vidas de los civiles? Y segundo, ¿cuál debe ser el rol o el rol que debe cumplir hoy esta organización supranacional en los conflictos de hoy en día, en los conflictos bélicos, en las guerras civiles? Porque hemos visto muchos fracasos de la ONU en diferentes años de la historia, en diferentes lugares del mundo: Siria, Ruanda, Haití, Bosnia, Crimea, Afganistán, solo por nombrar unos pocos ejemplos. Va a ser muy importante la conversación con él para que nos dé desde su expertise qué está pasando y qué debe cambiar. Bueno, pues entonces, Carlos, saludemos a Sir Jeremy Greenstock y de entrada pregúntele, esta guerra, la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ha dejado en evidencia que Naciones Unidas es un organismo débil para hacer frente a estos hechos de agresiones de un país contra otro? Sir Jeremy Greenstock, welcome to W Radio. It's a real pleasure. Thank you. Good to be here. My colleague has one question, and it's a really simple one. Does the invasion from Russia to Ukraine and then the war give us an example of how weak the UN nowadays is? Certainly not. Obviously, there are lots of subjects where the UN has not been successful in finding a way forward. In the Middle East peace process, in Africa often, between India and Pakistan. But the huge value of the UN nowadays, continually, is to set global norms and principles which people follow. And it's a very strong influence on soft power, whether a country is following those norms or not. Secondly, it is a global forum for people to talk before they shoot. It's extremely important that there should be a place for even enemies to come and discuss how they get out of trouble before they shoot. And thirdly, all the agencies of the UN who look after refugees, the food programs, children, all the interconnecting things that bring people together around an international table
are run by the UN. Climate change nowadays, very important. So the usefulness of the UN continues. Bueno, nos dice que no, porque hay muchos ejemplos en los que la ONU no ha sido exitosa, como el Medio Oriente, África, India y Pakistán. Sin embargo, el valor de la ONU hoy en día es marcar esas normas globales que los países y los líderes deben seguir y que sí ha servido mucho en el pasado y que sigue sirviendo hoy en día. Por ejemplo, es un foro para que las personas se expresen y para que los enemigos dialoguen con el fin de salir de los conflictos y que todas las agencias de la ONU cuidan a los refugiados, la hambruna, los niños, también problemas como el cambio climático que hoy en día son muy relevantes. Pero yo quiero a renglón siguiente preguntarle sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un resumen muy ejecutivo a nuestros oyentes. Son 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno tiene derecho a veto, aunque ellos sean juzgados. Estados Unidos fue juzgado en 1986, por ejemplo. Rusia y China han sido más recientes los que han sido víctimas de estas resoluciones. Pero este derecho a veto tiene sentido, porque una persona que está siendo juzgada pues va a votar que no. Yo quiero preguntarle si tiene sentido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y si debe cambiar. Sir Jeremy, I would like to discuss the UN Security Council, because as you well know, you know more than us, there are 5 permanent members that have veto, and so more often than not, those members are being trialed because of what they're doing abroad, on other countries, etc. For example, Russia was there was a vote so Russia withdraw their troops from Ukraine, but Russia vetoed this vote. Does this make sense to you? Should the United Nations Security Council change? What do you think about this? The veto is very unpopular and gets in the way of a lot of international business. There's no doubt about that. When I was ambassador in New York, I made it my objective never to be put in a position where the UK had to veto. It was a sign of failed diplomacy to reach the veto point. So I was very much against the use of the veto. But the trouble is that the big powers would not join an international organization unless they had some privileges in it. The history of the League of Nations after the First World War showed, which the United States never joined, shows the disadvantage of trying to put a great power in the corner of international opinion through the rules of an institution. So I think it was a sensible decision to bring along the 5 permanent members in the 1940s to make them members of this comprehensive international organization. But now I think the veto has become so unpopular that I believe that every one of the 5 permanent members should try their best never to use it, and the world would value the UN that much more. El veto es muy impopular y es un obstáculo para los objetivos internacionales que vive hoy el mundo. Cuando él fue embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York, él hizo como objetivo principal que el Reino Unido nunca llegara al punto en tener que usar el veto. ¿Por qué? Porque para él llegar a este punto es una falla en la diplomacia. También nos dice que el problema es que las grandes potencias, como lo vemos hoy, es que no se unen a los organismos internacionales, al menos que tengan unos privilegios, como pasó en la Organización de las Naciones Unidas. Y esta decisión de que estos 5 miembros tuviesen veto tenía sentido en 1945, cuando se fundó las Naciones Unidas, pero hoy en día es muy impopular y que cualquiera de estos 5 miembros debería hacer lo posible para no usarlo. Carlos, yo quiero que le pregunte a su invitado, una organización tan importante, o pues todos creemos que es muy importante como Naciones Unidas, ¿qué poder tiene o qué influencia tiene en materia de conciliación o de mediación en estos conflictos? Porque justamente vimos que el secretario general, el señor Guterres,
le pidió a Rusia, o más bien justo en el momento en que le estaba pidiendo a Rusia no invadir Ucrania, Rusia toma la decisión de hacerlo. Y ahora, por ejemplo, recientemente en las últimas horas también está alertando el secretario general por una especie de guerra nuclear con un desarrollo escalofriante, pero ¿qué puede hacer para evitarla? ¿O la ONU puede hacer algo? Sir Jeremy, the next question is about what kind of power does the UN have? We understand that it's an organization that is very important, but what kind of power does it have in the dialogue? Because Antonio Guterres, the UN Secretary General, just when he was saying that Russia must not invade Ukraine, Russia did, and now that he's alerting of a possible nuclear war, what kind of power, if at all, does the UN has? Soft power. It has no hard power unless particular members of the UN under a Chapter 7 resolution of the Security Council forms a military force to enact the implementation of a Security Council resolution. But the UN's power is soft, and I think it can be illustrated by showing that Russia is, in the eyes of most of world opinion, making a terrible mistake in invading Ukraine against the UN Charter, against international law, against the rules of the UN. And most of the members of the UN have supported the condemnation of Russia in a General Assembly resolution when they vetoed the Security Council resolution. 150 members of the global community voted against Russia to show that it was going against international opinion and international law. That judgment of global opinion will come to haunt Russia and cause it real damage for going against the UN Charter. And I think the power of the UN will be shown in that instance. Es blando. Lo que él dice soft power, no hard power, que ya sería el poder duro. Porque al menos que los miembros de la ONU involucren todos el artículo 7 y formen un poder militar, el poder va a seguir siendo blando. Y esto está ilustrado de la mejor manera posible con lo que está pasando hoy. Porque Rusia está bajo el ojo del huracán del mundo internacional, que ha quebrado todas las leyes, o mejor dicho, las normas internacionales de derecho internacional humanitario, las normas de la ONU, las ha violado todas con esta invasión, pero que más allá de eso no ha pasado nada, y que la Asamblea General votó para condenar estos hechos. Una votación completamente a favor, con 144, cerca de 150 votos a favor de condenar estos hechos. Sin embargo, no se ve un efecto inmediato. Ahora bien, nos dice que estos hechos que hoy está haciendo Rusia lo van a pagar muy caro en el futuro, cuando ya este problema se salga y el mundo les toque hacer negocios o diplomacia con ese país. Pregúntele, Carlos, a Sir Jeremy sobre el cambio, porque entonces él ya nos dice que, por ejemplo, el tema del derecho a veto pues es algo que no va con este tiempo, así como otros consideran que los 5 miembros permanentes no deberían ser miembros permanentes, sino que esto debería rotar. ¿Cómo se hace para cambiar esto dentro de Naciones Unidas? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿O sencillamente nos vamos a estrellar con la misma pared? Y es un país de estos, de los miembros permanentes, alzará la mano y dirá, tengo derecho al veto, así que, pues, ni modos, no se puede cambiar lo que está instituido desde hace ya 70 años. Sir Jeremy, a lot of people say that these 5 permanent members should not be permanent. And of course, they should not have the power to veto the resolutions. How possible and how easy or hard is it to change this, to change the model of the UN? And how likely is that after that change is proposed, one of the members will say, no, I have a veto, I'm going to veto this because I want to stay as a permanent member? How do you see this change coming? Structural reform of the United Nations is extraordinarily difficult. We've seen that. The reform of the Security Council has been on the agenda now for nearly 30 years, and nothing has happened. And this is something we've got to recognize as the generations succeed each other in the world,
that international institutions find it very hard to reform themselves. As global society changes, as global politics change, it's very difficult for the UN and other institutions to keep up with that because change is so difficult. It needs 2/3 of the General Assembly to approve any change to the UN Charter. And 2/3 of votes in the General Assembly has never been anywhere close to being found. So this is a very important point that with time, the UN has to fade as our society changes. And this is a danger for the world community because of the value of the UN in keeping the peace in previous decades. Nos dice que la reforma debe ser estructural, pero que esta reforma es muy difícil y que la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha estado en la agenda y en la mesa de trabajo por más de 30 años, pero no pasa absolutamente nada. Que debemos reconocer que mientras la sociedad cambia por el paso de las generaciones, que las organizaciones internacionales también deberían hacerlo, pero que es muy difícil que cambien y que es muy difícil para la ONU mantenerse en estas olas de cambio. También nos dice, y algún punto muy importante, que la Asamblea General de la ONU necesita 2/3 para aprobar una reforma estructural y que nunca en la historia de la ONU se ha llegado a algo cerca de 2/3. Que esto es un punto muy clave para la ONU y que deberá enfrentar mientras la sociedad cambie más y más. Yo quiero ahora preguntarle al Sir Jeremy si este ejemplo de Ucrania es un ejemplo más de un fracaso que hemos visto ya en anteriores ocasiones de la ONU y qué piensa él sobre estos fracasos y cómo debe manejarlo en un futuro. Vemos, como ya lo mencioné al principio, el fracaso de Siria en 2016, el fracaso de Ruanda en el siglo pasado y de Bosnia también. En Yemen, hoy en día, desde 2014, tiene una de las crisis de hambruna más graves desde la Segunda Guerra Mundial y como esos casos hay muchísimos. Sir Jeremy, this example of Ukraine and other examples like Syria, Bosnia, Srebrenica, Yemen, a lot of examples of UN failures, and Ukraine, some people, a lot of people consider this a failure too. What does it say about the UN and their role? Is it obsolete? What do you think about this? The UN is its member states in high politics. And if there's a failure, it's not the failure of the UN as such, but of the member states of the UN. The United Nations, and perhaps this is a deficiency of the UN, does not have its own implementation instruments. It cannot form an army. It cannot attack a country that is not following the rules. It has to rely on member states to produce the kind of force that compels somebody who's disobeyed the rules to start following them. And Russia knows this. China knows this. The Americans and the British felt the sting of the UN when they invaded Iraq. They know how difficult it is to be on the wrong side of global opinion. But it is a deficiency of the UN that it doesn't have its own implementation measures. But if it did, then there would be huge rows, huge arguments about the use of those. So we have to come back to the relationship between great powers, because the UN can do nothing when the great powers don't agree. And that's a fact of life, and we have to face up to it. But the role of diplomacy into the future is going to be extraordinarily important if we are to avoid a third world war. Pues nos dice que la ONU en verdad son sus Estados miembros y que si es un fracaso, por ende, el fracaso es de los Estados miembros de la ONU, que son 193 y 2 Estados observadores. La ONU no tiene su propio instrumento de implementación, no puede formar una milicia, no puede formar un ejército, tampoco puede atacar un Estado. Depende de los Estados miembros, sobre todo de las 5 grandes potencias. Rusia y China hoy en día saben esto. Estados Unidos y el Reino Unido lo aprendieron a las malas cuando invadieron a Irak y le hicieron un gran daño a esta organización. Ahora bien, nos dice que si tuviese sus propios elementos de implementación, hubiese muchísimos argumentos de cómo se deben usar, de si usarlos o no, inclusive hoy en día en el conflicto con
con Ucrania y la invasión de Rusia. Él dice que en verdad la solución es mirar la relación entre las grandes potencias, porque si ellos no se ponen de acuerdo, la ONU no puede hacer absolutamente nada. Y que la diplomacia hoy en día es clave para evitar una tercera guerra mundial. Carlos, ¿cuánto le cuesta al mundo mantener una organización como Naciones Unidas? Sir Jeremy, how much does it cost to the world to keep the UN as an organization to function? It costs about as much as a medium-sized city in the United States. Say the budget of St. Louis in Missouri has about the same budget as the UN to keep it running. The UN runs on almost nothing compared with the budget of New York City or London or certainly some of the medium-sized countries around the world. So money is not the difficulty. The difficulty is great powers not wanting to follow the rules of the UN Charter for their own nationalistic reasons. That is the real problem with today's international institutions, and it's something we've got to give great thought to before these instances of conflict become worse. Paola nos dice que cuesta tanto como una ciudad de tamaño medio en Estados Unidos. Nos cita la ciudad de St. Louis en Missouri. Funciona con muy poco dinero comparado con cómo funciona Nueva York, Londres y otros países de tamaño medio en todo el mundo. Y nos dice que en verdad el dinero no es el problema, no es la dificultad, sino, reitero otra vez, que esta persiste en las grandes potencias que no quieren seguir las reglas de la ONU, de los 19 capítulos que hay que no han sido modificados desde 1945, y que debemos pensar en esto, porque mientras más pase el tiempo, y más va a ser difícil para que esto se dialogue y se llegue a un acuerdo. Carlos, yo quiero preguntarle a su invitado por el tema de los refugiados. Actualmente se vive una situación compleja en Europa por los refugiados sirios. Esto de los refugiados de Ucrania va a incrementar el orden político, social, económico, todo en Europa con toda esa cantidad de personas que están saliendo, por lo menos refugiadas de Ucrania. Sir Jeremy, my colleague now wants to know about the refugees, because since 2016 we have seen a wave of refugees coming from Syria because of the civil war that is currently living those citizens, and now with Ukraine, the UN has said that almost 3 million people have left Ukraine as a refugee. How is this going to affect the status quo of Europe, the UN, in political, economic, and social instances? And migration as a whole is a tremendous problem, and the UN has great expertise in the whole issue of refugees and people migrating for reasons of war or economic deprivation. Europe is going to be, I think, more amenable to taking Ukrainian refugees than Syrian refugees because they see them as being part of Europe itself, as being their relations in Europe. So I think the acceptance of Ukrainian refugees is going to be very high in Europe, much higher than refugees from another continent. But as the inequalities in the world increase, as some continents become hugely richer than others, the risk of migration for economic reasons, for reasons of huge deprivation, as well as conflict, are going to grow. And no continent has the capacity to take all the refugees who want to come. That's certainly going to be the case in North America and in Europe. But on Ukraine, since that's the current subject, I think you will find that Europe will be very generous. Mauricio, nos dice una noticia muy positiva en verdad, y es que la ONU ya tiene muchos años de experiencia acogiendo refugiados, ya sea por guerras civiles, guerras entre dos países y hasta crisis económicas, humanitarias y de hambre. La ONU es experta en esto y dice que en Europa va a ser mucho más fácil acoger a los refugiados de Ucrania, que ya van en casi 3 millones, porque Europa los ve ya como
ellos mismos como su territorio. Ucrania está muy cerca de unirse a la Unión Europea, recordemos, que va a ser mucho más fácil que acoger a los refugiados de Siria. Recordemos todo ese problema que tuvieron Italia, Alemania y España en cuanto a acoger estos refugiados de Siria. Y que la aceptación va a ser de los ucranianos en Europa va a ser mucho mayor a la de otros países. Sin embargo, nos dice un punto clave: mientras más crezca la desigualdad entre los países ricos y pobres, entre las grandes potencias y las no, más van a crecer los refugiados, y esa ola de crisis de refugiados, si se llega a dar, no la va a poder acoger ningún continente. Dice que se está viendo algo muy parecido aquí en América del Norte, pero como es el caso de Ucrania, va a ser mucho más fácil para Europa acogerlos y para los ucranianos ser aceptados. Es Sir Jeremy Greenstock, ex embajador del Reino Unido ante las Naciones Unidas. Estuvo desde el año 1998 hasta el año 2003 ocupando ese cargo, que nos permite hoy pues poder conversar con él y tratar de entender un poco más sobre el rol, el papel de Naciones Unidas en medio del conflicto que se vive en Europa y que pues tiene eco en todas partes del mundo. Basta ver los precios del petróleo, basta ver la realidad de lo que está pasando con los suministros de algunos productos que incluso aquí en Colombia consumimos. Agradezcámosle por favor, Carlos, a Sir Jeremy por habernos atendido hoy en Sigue la W. Sir Jeremy Greenstock, thank you very much for being with us at W Radio. It's been a pleasure, a real honor, and good luck with your projects in the future. Thank you. Pleasure for me too. Vamos a hacer una pausa muy cortica y al regresar, lo prometido, vamos a hablar de esos señalamientos, esas voces que gritan fraude, fraude. De hecho, vamos a hablar con uno de los candidatos que no alcanzó a clasificar y que eventualmente Andrea esperaría que con este recuento que se está haciendo, este reconteo de votos y este proceso de escrutinio, pues tal vez llegue el momento de decir, sí, tengo mi curul en el Congreso. Sí, y muy importante, sabemos que el profesor Tobón Sanín mueve mucho las redes sociales, así que los invitamos a que compartan, porque ya está con nosotros Gilberto Tobón Sanín entre las votaciones más altas, pero se quedó sin curul. La pregunta que muchos se hacen es, ¿él va a demandar? ¿Va a revisar cada uno de estos votos como le piden muchos de quienes depositaron esta confianza en las urnas? Eso será en segundos, una pausa muy cortica, sigue la W, vamos a hablar del reconteo de votos, el escrutinio que ya se está haciendo y la expectativa de muchos de que de repente aparezcan los votos que no se contabilizaron el pasado domingo. Sigue la W.